Doppler. Entonces vamos a trabajar primero siempre con el transductor lineal y vamos a tocar en una parte del transductor para ver que realmente sea que la parte que yo estoy tocando del transductor se refleje en la pantalla y que tenga el mismo lado. De esta manera yo voy a apoyar el transductor así en el paciente. Si veo que estuviera al revés, yo toco de este lado y aparece la imagen de aquel. Entonces eso me indica que estoy usando el transductor al revés. Y este equipo, concretamente, la muesca la tiene del lado derecho. Los equipos japoneses en general tienen la muesca del lado derecho. Por eso la muesca no es útil, no hay que utilizarla. Hay que tocar el transductor de esta manera para saber cómo agarrarlo y apoyar así en el paciente. Vamos a trabajar en una arteria radial. Vamos a apoyar el transductor y la vamos a ver en corte transversal. Vamos a ampliar la profundidad, vamos a manejarla de manera que la arteria quede bien ampliada. Vamos a ver a la arteria radial, en este caso con las dos venas a los costados. Yo aprieto y veo que las venas se colapsan, la arteria no, entonces eso me indica cuál es la arteria y cuáles son las venas. De esa manera yo puedo girar y hacer un corte longitudinal sobre la arteria para poder hacerle el espectro. Recuerden que los espectros siempre se hacen en cortes longitudinales, ¿sí? Entonces, ponemos Doppler color y el color tiene el cajón. El cajón está o apuntando hacia un lado o apuntando hacia el otro. En este caso, como ven, el cajón está inclinado de manera opuesta a cómo está la arteria en la pantalla. Eso se llama steering o steer y vamos a cambiarlo y acomodarlo a cómo va la arteria. Como verán, este equipo tiene 1, 2, 3 steering laterales de un lado y también 3 steering laterales del otro. Yo puedo trabajar con cualquiera de estos steering para poder acomodar lo mejor que pueda el cajón al eje del flujo. También para este tipo de arterias, como son las arterias distales, voy a tener que bajar la escala. Voy a trabajar con escalas de aproximadamente 10-20, aunque tenga un poquito de aliasing, porque lo que me interesa acá no es ver si hay estenosis, sino realmente detectar si hay flujos. Con esta escala de 20 veo muy bien el flujo de la arteria radial. Yo acá voy a trabajar algunas cosas del Doppler color para que ustedes aprendan. La ruedita del Doppler color la puedo girar. Y cuando la giro, fíjense cómo aumento la ganancia del Doppler color, que acá en pantalla se ve muy bien, acá CG, que es Color Gain, que dice 80. El máximo del número de la ganancia color de este equipo es 80. Por lo tanto, lo voy a bajar y lo voy a dejar en la mitad, en 40. ¿Sí? En 40 es un buen valor para dejarlo fijo. La ganancia de color después no la voy a volver a tocar nunca más. También puedo tocar el filtro de color. El filtro lo puedo subir y cuando subo el filtro, el máximo de este equipo es un filtro de 7. Fíjense que prácticamente ya no tengo más flujo dentro de la arteria porque el filtro me lo está borrando por completo. Si yo le bajo el filtro, van a ver que aparece ahora el flujo dentro de la arteria. Y tengo un filtro de 0. Un filtro de 0 sería lo ideal, pero en los equipos más modernos puede dar mucho artefacto. Entonces, en este tipo de equipos, por ahí está bueno dejar un filtro en 3 o un filtro en 2. Con eso vamos a trabajar muy bien con el Doppler color. El Doppler color también tenemos, se ve en pantalla como tenemos en un costado de la imagen lo que es la barra o la escala de color, que tiene amarillo, rojo, azul, celeste. Esto yo con una tecla que se llama escala o PRF, que la tengo acá o también la tengo acá, puedo girar y subirle la escala. Si le subo demasiado la escala, quizás se deja de ver el flujo con Doppler. Bueno, en este no es el caso. O la puedo bajar para detectar mejor los flujos de las arterias distales. También le puedo mover algo que se llama la línea de base. La línea de base, en el Doppler color, yo les aconsejo tratar de no moverla. Tanto es así que acá no la encuentro. A ver. Bueno, si le encuentran la línea de base, no la toquen. No la toquen porque la línea de base hay que dejarla en la mitad y eso es lo ideal. Otra cosa que podemos manejar es el mapa de color. El mapa de color yo se lo puedo variar y le cambio la tonalidad de los colores con que veo la escala de color. A mí me gusta en este equipo el mapa 3 y ese es el mapa que yo utilizo. El balance. Bueno. Cuando tocaste color map. Color map. Que apareció el balance abajo. No.
Bueno, tocaste la tecla. Bueno, espera. También pueden variar la cantidad de cuadros por segundo. Si ven que con el Doppler color la imagen se pone muy lenta, una opción es que puedan subir la cantidad de cuadros por segundo, ¿sí? O bajar la cantidad de cuadros por segundo. Eso depende de lo que ustedes quieran. También pueden modificar el tamaño del cajón de color. Apretan Set y con el Set, esperen que está puesta la flechita ahí, con el Set puedo achicar el cajón de color o agrandarlo si quiero para poder ver mejor, pero a veces cuando lo agrando demasiado la imagen se pone muy lenta. Entonces continuamos con el Doppler color y lo que vamos a ver ahora es el tema del triplex. Cuando ponemos el Doppler color en una arteria, como estamos poniendo ahora en la arteria radial, podemos activar el espectro. Le vamos a dar un poco más de steering lateral como para poder ponerle bien el ángulo y activamos el espectro. Pero podemos, a la vez de que hacemos el espectro, ver el modo B y el color activos todos al mismo tiempo. Cuando hacemos esto, está bueno porque sabemos que no nos salimos de la arteria, pero el problema es que el espectro a veces es de mala calidad. Tenemos que desactivar el triplex y dejar solamente activo el espectro para poder obtener un espectro de mejor calidad. Vamos a bajar la escala para ampliar el espectro y ahí vemos bien el espectro trifásico que tiene esta arteria radial. Otra cosa que podemos hacer con el Doppler color es poner lo que se llama vista doble, que es esto que estamos viendo ahora, donde vemos de un lado de la pantalla vemos el modo B, del otro lado vemos el modo B y el color, ¿sí? Y nos movemos y podemos tener activos los dos modos al mismo tiempo. Este equipo también trae algo que se llama ADF, que es un modo especial, donde por ahí parece un Doppler, pero en realidad es un modo donde todo lo que se mueve se le pinta como con un exceso de ganancia y además lo pintamos de celeste o rosa, dependiendo si se acerca o se aleja del transductor. Esto en algunos equipos también lo podemos llegar a encontrar con algo parecido que se llama B-Flow. La imagen en dos dimensiones también la podemos trabajar con algo que se llaman armónicas. Acá en el equipo tenemos lo que dice THI Type. Ahí podemos ir tocando y ahí va cambiando. Ahí tenemos la fundamental, tocamos de vuelta y tenemos la PS, que es Superficial Parts. Después tenemos la diferencial. Y esas son las tres armónicas con las que cuenta este equipo, ¿sí? Lo ideal es por ahí trabajar con una armónica donde nos muestre bien la luz del vaso negra. Acá tenemos bien marcados los contrastes. Esta es la que a mí más me gusta para trabajar en vascular, la PS, ¿sí? Esto también lo podemos usar, por ejemplo, para ver los nódulos de tiroides. También en Doppler podemos usar el Doppler Power Angio. El Doppler Power Angio en este equipo, como verán, lo tenemos en rojo y amarillo y naranja. El Doppler Power Angio también tiene escala, le podemos subir la escala, se la podemos bajar tocando el PRF, también está acá la escala. También podemos modificarle el filtro del Power Angio, bajárselo o aumentárselo. Y así vamos trabajando, traten de dejar un filtro de 2 o de 3, o uno en equipos antiguos, por ahí filtros bien bajos. El Doppler color es diferente al Power, ¿sí? Este equipo tiene muy buena calidad de Doppler color, así que no necesitamos a veces poner el Power Doppler, nos alcanza con el color. También puedo dar vuelta a la escala del color y ver ahora el mismo vaso en azul, o verlo en rojo. Este botón es Doppler reverso o invertir y eso me permite ver al revés los colores como yo quiera. También puedo pasar a la segunda página y acá tenemos el balance o prioridad y yo puedo levantar el balance para darle más prioridad a la información que viene del Doppler color o bajársela y con eso vamos a priorizar más el modo B, ¿sí? Ven que ahora el color casi ya se apagó. Si yo lo subo, lo voy a llevar a lo más alto que pueda. Ahí estoy priorizando la información que viene del color. Con respecto al espectro, el espectro lo vamos a activar y en lo posible vamos a dejar el triplex desactivado. Vamos a mover la línea de base para abajo o mover la línea de base para arriba, ¿sí? Traten de dejar siempre la línea de base casi llegando a la línea de más abajo, pero no completamente, un poquito más arriba de la parte más inferior del tamaño del espectro. También puedo mover
si yo quiero acá la escala. Voy a subir la escala, la puedo subir mucho, 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 y veo la onda muy chiquitita, o la puedo bajar, la voy bajando y la onda se va agrandando. Recuerden que es inversamente proporcional. Yo bajo la escala para agrandar la onda, o subo la escala para achicar la onda. Voy a bajar la escala, y fíjense que si la bajo demasiado, agrando tanto la onda que pierdo el detalle de la onda. Vuelvo a subirla. En el espectro también puedo darle a la ganancia. Si subo la ganancia del espectro, el espectro se pone más blanco, pero también aparece una lluvia detrás de la onda. Si yo lo bajo, le bajo la ganancia, veo que el fondo se va volviendo negro y trato de dejar un fondo negro uniforme donde se dibuje bien la onda espectral. También puedo acelerar la onda o puedo enlentecerla. Esta es la velocidad de barrido. Trato de dejar que por lo menos vea 2 o 3 ondas con cada barrido. También puedo cambiar la distribución espacial de lo que veo en la imagen de modo bicolor. ¿Ven? O a mí me gusta trabajar de esta manera, donde veo por ahí menos cantidad de espectros, pero veo mejor la arteria. Muy bien. Otra cosa que podemos modificar es el gate size o volumen de muestra o sample volume. Lo puedo achicar o lo puedo agrandar, ¿sí? Y esto lo vemos acá, en esta parte, donde vemos acá el volumen de muestra bien abierto y esta línea que está en el medio es el ángulo, ¿sí? Entonces, el volumen de muestra lo voy a achicar al centro del vaso. También le puedo cambiar el ángulo, y el ángulo puedo moverlo de a poco, ¿sí? O puedo apretar un botón, que es el ángulo rápido. Aprieto el botón y voy de 60 a 0, y aprieto otra vez y voy al otro 60. Menos 60, 0 más 60, menos 60, 0 más 60. Ahí el ángulo está en 60, pero en realidad no se corresponde con la dirección del eje del flujo dentro del vaso. Aprieto otra vez y ahora está en menos 60 y ahora sí se corresponde con la dirección del flujo dentro del vaso. ¿Qué más? ¿Me olvido de algo? No, frizamos. Puedo medir las velocidades, puedo medir el pico sistólico, si necesito puedo medir alguna otra velocidad. También puedo tocar acá y medir el IR, por ejemplo, el índice de resistencia, ¿sí? Que en este caso la onda no se la puedo medir porque es trifásica y va a dar 1. Bueno, listo. Suspendemos por acá, después seguimos. Vamos a hablar ahora de cómo vamos a manejar la botonería del equipo. Vamos a trabajar ahora con una arteria humeral, una arteria por ahí de mayor calibre que la que veíamos antes. Ahí tenemos la arteria humeral. En este caso, la parte distal, la mano está a la izquierda de la pantalla, ¿sí? Y el codo está a la derecha de la pantalla por una cuestión de cómo está posicionado el paciente. Vemos que el flujo rojo dentro del vaso, le vamos a subir la escala, vamos a trabajar con una escala alta, y vemos que el vaso rellena de pared a pared, que no tiene estenosis, ¿sí? Y vamos a tirarle un espectro con el ángulo bien colocado y el cajón de color bien colocado, que acompaña la dirección del eje del flujo. Y ahí tenemos el espectro. Yo, si quiero, le puedo medir las velocidades colocando algo que se llama el trazado automático, y el equipo me va a ir trazando las ondas y va midiendo automáticamente las velocidades. En este caso, este equipo concretamente siempre va a medir la segunda onda completa que tengamos en el espectro. La primera onda completa no la mide, mide la segunda. Y acá vemos bien la velocidad máxima, el índice de resistencia, ¿sí? Pero bueno, tengan cuidado porque a veces las mediciones automáticas no representan realmente el trazado real. Ustedes, si no les gusta cómo el equipo traza el espectro, lo que pueden hacer es desactivar el autotrazado y hacer un trazado manual, un trazado donde vamos a dibujar nosotros
el contorno de esta onda para que por ahí las mediciones sean más precisas. A veces esto requiere de bastante pulso. Bueno, esta es la medición automática. Fíjense que acá me mide la velocidad media, también nos mide el IP, y el IP se calcula únicamente usando trazados. Necesitamos trazar la onda para obtener el IP. En las arterias distales como esta humeral no hace falta hacer el trazado ni el IP, con que midamos solamente el pico sistólico nos alcanza, ¿sí? Y ese es el tipo de mediciones que vamos a tomar. Si yo quiero en este equipo, porque me equivoqué en la colocación del ángulo, puedo modificar el ángulo en forma de lo que se llama un postprocesamiento, con la imagen frisada. Fíjense lo que va a pasar con la velocidad cuando yo muevo el ángulo. Ahí tengo la velocidad. El ángulo está en 64. Voy a ponerlo en 60. Ahí está en 60. La velocidad de pico sistólico de esta arteria es de 74. Pero si yo a propósito le pongo mal el ángulo y lo pongo en 80, ¿qué pasó con la velocidad? La velocidad ahora es de 213 y está mal. Esa velocidad no es real. Vamos a volver a poner otro ángulo, 70. En 70 la velocidad es de 108. Cuando el ángulo está en 60, está en 74. Y ahora a propósito voy a poner mal el ángulo, pero lo voy a poner en 30. En 30 estaría bien el ángulo, pero en realidad no respeta la dirección del eje del flujo dentro del vaso, y eso está mal. Y fíjense que la velocidad nos dio 42, o sea que otra vez nos estamos equivocando en el cálculo de las velocidades. También acá podríamos trabajar lo que se llama el steering, ¿sí? El steering puedo, bueno, ahora que está frisado no, pero desactivo. Bueno, no importa, estás incómodo. Ahí tenemos la arteria humeral otra vez. Y vamos a trabajar con el steering. Lo puedo poner derecho. En este caso la arteria está tan inclinada en pantalla que con un cajón derecho igual obtenemos muy buen llenado de Doppler color. Cuando le ponemos el ángulo, fíjense, un ángulo en 60 respeta perfectamente la dirección del eje del flujo dentro del vaso con el cajón derecho. Y ahí activo y tengo el espectro de esta arteria humeral. Muestra el cajón cruzado. El cajón cruzado de la arteria. Ah, bien. Otra cosa que les voy a mostrar es cómo rellena con el cajón mal puesto. Si yo tengo esta arteria con el cajón inclinado hacia un costado, la arteria pinta bien. Si yo el cajón lo pongo derecho, a veces pinta bien o a veces no tan bien, pero donde realmente no pinta bien es cuando ponemos el cajón totalmente invertido para el otro lado, ¿sí? Vemos que en realidad empieza a rellenar mal la arteria y eso es porque el cajón está para el otro lado. Cuando empezamos a poner el cajón como tendría que ir, ¿sí? Ahí la arteria empieza a pintar mejor. Ahí es como mejor la pintaríamos. Traten de trabajar siempre y nunca en X el cajón de color. El steering, que no quede la arteria en X.